De bancos centrales y lo vamos a hacer con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, hemos tenido una semana realmente hoy, a pesar de tener tantos bancos centrales, creo que el día es bastante más calmado si lo comparamos con ayer, porque entre Putin y Powell no sabíamos ya dónde centrar la atención. Pero bueno, ¿cómo estás viendo el comportamiento de la renta variable? Veíamos una apertura bastante extraña en Wall Street, en tono mixto, pero al final hemos visto cómo se han ido decantando al lado de las pérdidas y ya vemos de hecho cómo se están pronunciando todavía más esos recortes. Se suma por tanto a la tónica que estábamos viendo en la renta variable europea. ¿Con qué te quedas de estos movimientos? Bueno, primero destacar lo complicado del momento. Está siendo muy difícil para economistas, para políticos, para consumidores, para cualquier ama de casa. La verdad es que está siendo muy difícil. Esta volatilidad refleja un poco la disparidad de la recepción del mensaje contundente, y yo diría que lo que ha cambiado no es la contundencia, lo que ha cambiado es la intensidad con la que Jerome Powell defendía ayer sus medidas muy hawkish de tipos, ¿no? Aunque, bueno, algunos pensarán que más 75 puntos básicos, 5 subidas este año y en máximo de tipo de interés desde 2008, pues a lo mejor no es suficiente. Pero, bueno, no olvidemos que la inflación en Estados Unidos se ha relajado en su crecimiento los 2 últimos meses, aunque es cierto que quedó por debajo de las expectativas. Fíjate, Marta, que hemos visto pues que los bancos centrales se toman muy en serio la inflación. Suecia subiendo esta semana 100 puntos básicos, Estados Unidos 75, Suiza 75 puntos básicos, como bien comentaba, Reino Unido 50 y Noruega 50 puntos básicos. Y bueno, el Banco Central de Japón, el BOJ, no ha subido los tipos, pero nos ha hecho una intervención en el mercado de divisas que a mí personalmente me empieza a preocupar. Me preocupa porque las subidas de tipos lo que ahora nos puede traer a colación es, por supuesto, la estanflación, el estancamiento, paro y la inflación, pero también un posible credit crunch o una crisis de crédito, porque no olvidemos, Marta, que tenemos las economías domésticas muy endeudadas, todas las entidades públicas, ya sea el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos muy endeudados y las empresas. Entonces, pues subidas de tipos, obviamente, para los deudores en todos los ámbitos va a ser muy complicado. Hemos visto un euro que ha vuelto a flojear, ¿no? Está ahora mismo a 0,984 dólar por euro, y un mercado americano, incluso los futuros ayer, o incluso el mercado indirecto, que lo veíamos entre las 8 y las 10 de la noche, unas volatilidades, un no sé qué tengo que hacer, pero bueno, por ser algo positivo, optimista, sabemos que la recesión, lo hemos comentado 1000 veces en negocios de televisión, de hecho, el Banco de Inglaterra, como bien comentabas, apuntaba a esa recesión, tímida recesión. No hay que liarse. Recesión técnica son 2 trimestres en negativos consecutivos de decrecimiento del PIB. Otra cosa es que la recesión en Estados Unidos está siendo liviana porque no está teniendo un impacto muy contundente en el mercado laboral, pero eso va a ir llegando, sobre todo con las tasas hipotecarias a 30 años en el 6,25%. Pero los niveles de valoración empiezan a ser atractivos, ojo, si se cumplen las expectativas de beneficios, que ahí es donde llega nuestro principal error. En Divacons Alpha Value pensábamos que iba a haber unas revisiones de los beneficios mucho más drásticas ya desde el segundo trimestre, y sin embargo fueron unos resultados extraordinarios en el caso europeo, catapultados por esa debilidad del euro que ha facilitado nuestras exportaciones. Pero mucho me temo que vamos a tener que ver revisiones a la baja, porque si eso se mantiene, el mercado está barato. Estos niveles por debajo de 3.800 puntos de Standard & Poor's y por debajo o en esa zona de 3.450 de Eurostock serían buenos niveles contra mercado en un posible rebote técnico en esta tendencia bajista. Pero como hemos insistido, y creo que habéis sido también vosotros muy certeros, este otoño-invierno va a ser bastante complicado. Bueno, Pablo, ya has citado algunas de las cosas que dijo Jerome Powell en el día de ayer, y entre esos mensajes yo, por ejemplo, me quedo con lo de que nadie sabe si vamos a tener o no recesión en Estados Unidos. Me parece curioso que no lo sepa, o al menos quiera hacernos creer que no lo sabe, el banco central más importante del mundo. Yo entiendo que sí que lo sabe, que tendrán sus estudios, sus análisis, pero que no los quieren hacer público. Quien sí lo hace público, por ejemplo, sus estimaciones sobre cómo va a ir la economía americana, pues es Ray Dalio, uno de los gurús de los mercados, que dice que la recesión en Estados Unidos podría llegar el año que viene o el siguiente, 2023-2024. ¿Cómo ves tú estas declaraciones de Ray Dalio? Pues mira, Marta, la verdad es que vuelvo a insistir otra vez, es decir, vamos a poner las normas del póker, porque si vamos a cambiar las normas después del cártel, pues yo ya no sé qué hacer,
pero que no pasa nada. Tenemos 2 trimestres consecutivos en negativo y eso es recesión técnica, pero insisto, mucho más liviana. Entonces, ¿en qué consiste la recesión? ¿No? Después de 27 años vamos a reestructurarlo todo, ¿no? Y con el buenismo. ¿Viste? Esto es recesión y no pasa nada. Estamos atacando la inflación, como insistió Jerome Powell, con un mensaje muy claro, como decía, y contundente. Los tipos posiblemente neutrales ya no están tanto en el 3,5 o 4, sino posiblemente estén en el 4,5 o hasta 5%, como dejó entrever el propio señor Powell. Que incluso revisó a la baja las estimaciones de crecimiento, mantuvo casi, salvo una décima, las tasas de desempleo y, por supuesto, tocó las de inflación. Es decir, pero no nos hagamos trampas al solitario, que no pasa nada, que estamos en recesión y que, como hemos insistido muchas veces, vamos a entrar en recesión. En Alemania, el Bundesbank, en sus últimos informes, los ha dejado bastante claros, el boletín económico de la eurozona. Entonces, no sé, yo creo que la mejor forma, y nosotros lo hacemos en Divacons Alfa Value, es ver lo que ocurre, contarlo. Nosotros no somos políticos, somos analistas. Contar lo que ocurre, esto es una recesión y quizá lo más importante es ver la profundidad y a dónde nos va a llevar esto y si llega una crisis de deuda o somos capaces de solucionar un problema enorme de tensión geopolítica que ha hecho que, bueno, pues tengamos una desglobalización tremenda que le llamamos problemas en la cadena de suministro, pero porque somos a veces, pues utilizamos eufemismos y eso parece que no va a mejorar con ese polo con Putin y el señor Xi Jinping y además con una reelección en octubre que, bueno, esperemos que no se le complique al mandatario chino. Muy complejo, pero lo que comenta el señor Dalio y lo que comenta Rubini y lo que comenta mucho, que no os liemos, telespectadores, estamos en recesión en Estados Unidos, no pasa nada, bueno, si pasa, se está intentando arreglar y en Europa y también en España, lo que pasa es que en España venimos de una base comparable muy poco exigente porque todavía no hemos vuelto ni siquiera a los niveles de 2019, perdón, antes del COVID, y por eso los datos que estamos conociendo, que mañana conoceremos, pues son datos todavía de crecimiento, pero es cuestión del segundo trimestre de 2023. 2023 va a ser un año complicado, pero creo que tenemos este otoño y este octubre para intentar enderezar sobre todo las crisis energéticas. Si es que somos monotema, parece que se nos ha olvidado lo que nos ha pasado hace tan solo 3 semanas, ¿no? Con los precios del megavatio hora en el gas europeo, con el precio del crudo que repuntaba de nuevo, son problemas enormes, ¿no? Y una maquinaria industrial alemana que se está viendo afectada con posibles cortes de suministro. Y si no, pagando un gas a 9 veces lo que se pagaba tan solo hace 8 meses. Como ves, Marta, la situación muy complicada, pero aquí no andamos con ambages. La situación es compleja, estamos en recesión técnica en Estados Unidos, vamos a llegar a Alemania a recesión técnica, posiblemente ya estemos, como ha dicho el Banco de Inglaterra, entre junio y septiembre en recesión, aunque hablan de un menos 0,1%, pero bueno, eso es recesión, aunque no sea muy profunda. Esperemos que no lo sea tanto y que al final tengamos un 2023 algo más liviano, pero todo apunta a que posiblemente no sea así. Pablo, aprovecho que Marta Vilar ha hecho el comentario de Rey Dalio para rescatar también las palabras de Carl Icahn, otro de los gurús de Wall Street, porque ambos hablaban en un evento organizado por MarketWatch y bueno, hemos tenido la suerte también, ¿no?, de poder escuchar cuál es su visión de mercado. No sé hasta qué punto, Pablo, y corrígeme si me equivoco, algunos de estos gurús están mostrando últimamente o están pecando de cierto catastrofismo. En el caso de Carl Icahn, él dice que lo peor de la bolsa está todavía por venir, ha puesto bastante en duda hasta qué punto la Reserva Federal realmente puede hacer algo por sostener la economía. Dice que a pesar de los esfuerzos de la Fed no cree que sean suficientes esos esfuerzos para controlar los precios y además ha recordado algo que, bueno, que también suena ciertamente catastrofista, que es que el Imperio Romano, su caída, vino también en parte por la inflación. Es verdad que en aquel momento la inflación era del 1000%, pero bueno, no sé hasta qué punto podemos comparar la situación actual con la caída del Imperio Romano. Pablo, ¿pero crees de verdad que debemos hacer caso a estos mensajes que al final son ruido cortoplacista sobre que lo peor de las bolsas está por llegar? Bueno, haciendo una paradoja entre el señor Rubini y Nostradamus, es que si pronosticas tantas crisis cada 3 días, alguna tienes que aceptar. Yo lo que creo, fíjate, Marta, no es que esté habiendo más mensajes catastrofistas, es que ahora nos hacemos eco de esos mensajes catastrofistas. Siempre ha habido economistas más negativos, más optimistas,
Bueno, nosotros hemos insistido y somos muy claritos en negocios de televisión que teníamos infraponderados las carteras de renta variable, que estábamos cortos apalancados del boom. Uy, alguno me lo recuerda y me escribe, pero ¿cómo compró usted los cortos apalancados del boom con esos ETFs cuando el boom estaba en menos 0,4? Porque no confiamos en lo que nos decía el señor de Guindos y hablábamos de las mentirijillas de la señora Lagarde, del señor Powell y cómo tenían que ir subiendo tipos. Bien. Ahora estamos en esa situación y entonces yo, en lugar de ser catastrofista, tengo todavía mis posiciones en los fondos, en distintas carteras muy cortas de la renta fija, donde creo que está la clave. Y tenemos el boom que se está acercando al 2%. Yo hablaba de que llegaríamos a medio plazo en el entorno del 2,5-3%. Pero no soy catastrofista, creo que la renta variable tendrá su momento y cuando las valoraciones con esas subidas de tipos empiecen a bajar y sean más atractivas, que creo que estamos en un primer nivel, pues empezaremos a tomar posiciones poco a poco. No sabemos, no tenemos la bola de cristal ni sabemos cuándo va a tocar mínimos, pero entendemos que caídas de entre 20 y tantos, 30%, como está cerca el Nasdaq, pues son un primer nivel como para plantearse tomar. Eso sí, compañías en cierta medida defensivas, ¿cuántas veces hemos hablado de los aburridos, ¿no? De las telecoms, del sector farmacéutico, del sector alimentación, algo del sector financiero gracias a subida de tipos que mejorarán los márgenes de intermediación y la rentabilidad sobre los fondos propios, y después, bueno, pues seguir corto en la renta fija. Con ese cóctel, pues estamos sacando una performance del 17%, pero bueno, estamos ligeramente negativos en lo que llamamos de ejercicio. Y esperar oportunidades. Yo creo que todo este catastrofismo que comentas de distintos gurús, que se está haciendo mucho eco, a mí me reconfortan porque creo que estamos cerca de llegar a un punto de inflexión. Solemos decir los economistas que cuando está la recesión ya enraizada en todos los análisis es cuando tenemos que empezar a comprar, no cuando ya se produce la vuelta al crecimiento. Posiblemente no estemos ahí, posiblemente tengamos que esperar a principios de 2023, finales de este año o algún catalizador. De momento es pronto, pero yo creo que podríamos estar para un primer tercio para comprar en mercados siempre que hayamos estado con unas carteras infraponderadas como ha sido nuestro análisis. Bueno, y por último también, Pablo, te queríamos preguntar un poco por el dólar, ¿no? Por la reacción al alza que ha tenido después de la reacción también de, bueno, la decisión de la Reserva Federal y por cómo está afectando al euro y también cómo ha afectado al yen. Al final, lo comentabas tú al principio, Pablo, esa intervención del yen que ha ejecutado hoy Japón, que, bueno, pues desde luego que nos hace preocuparnos un poco, ¿no? Sí, sobre todo con el apalancamiento de los balances de los bancos centrales. Eso es intervencionismo. Bueno, que si alguien todavía piensa que no hay manos invisibles, que son bastante visibles, etcétera, pues yo creo bastante neófito en el tema, pero tenemos a un Banco Central Europeo que empezó con el famoso TIM de hace un par de meses, que empezó a comprar otra vez bonos y que yo insistía en una entrevista con vosotras dos, que esto es pan para hoy, hambre para mañana, que la tendencia de los bonos va a seguir subiendo. En el caso de la divisa, es muy interesante lo que comentas, porque es verdad que con subidas de tipos de 75 puntos básicos, 50 y 75 del Banco Central Europeo, y con más subidas que tenemos en ciernes, posiblemente pues, podríamos tener un ligero rebote. Se ha producido, pero ha sido muy, muy tibio, muy ligero. Es que pienso que como el mercado ha adelantado 75 puntos básicos para la próxima reunión, 50 para la siguiente y todavía subidas de 2 cuartillos de puntos a principios de 2023, algo que no está previsto hace poco por parte de la FED, pues es normal que haya vuelto a haber otra apreciación. Tendencialmente hemos insistido hace mucho tiempo que había una apreciación global del dólar respecto al resto de divisas y lo único que puede cambiar es cuando la FED comienza a relajar esa política tan hawkish, se acerque al 4,5% de tipos y entonces los que están más retrasados, como el Banco Central Europeo, pudiéramos tener una recuperación. Al final, la teoría de la paridad de los tipos de cambio, ahí el mercado sí está, yo creo, siendo relativamente eficiente, no tanto obviamente, con lo que desvirtúa, ¿no? de esa devaluación que ha hecho, en este caso, el Banco Central japonés. ¿No? No ha querido tocar los tipos, sin embargo, ha intervenido su divisa. Yo creo que hacía desde 1998, algo así, que eso no ocurría. ¿No? 1998, esa década fueron momentos muy, muy duros, ¿no? Sobre todo en los mercados de divisas. Así que, wow, todavía mucha incertidumbre, hay que sobre todo recomendar al inversor que se informe bien, que se asesore bien, que sea prudente, que no tenga prisa, que siempre hay muchos trenes y lo mejor es no cogerlos cuando están en marcha. Yo la sesión de ayer la vi con cierta inquietud porque no había claridad
en las tomas de decisiones de las grandes gestoras, ¿no? Y yo mismo tengo 1000 dudas en el corto plazo, ¿no? Así que, bueno, hay que ser prudentes y conectar negocios televisión. Pues Pablo García, director de Diva con Alpha Value, muchísimas gracias. Y sí, conectar con Negocios Televisión, que siempre contamos con expertos como vosotros. Es que al final nosotros contamos con la suerte de teneros a vosotros también ahí al quite de la actualidad. Así que muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Chao.